Hola a todos. El caso del que vamos a hablar hoy ha tomado bastante trascendencia periodística. Es de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Se trata de un juicio ejecutivo que, como pueden ver por el año de inicio del expediente, ya lleva bastante tiempo, es de 1998. Y lo que generó repercusión mediática fue la decisión, tanto de primera como de segunda instancia, aunque con diferencias en los criterios, de, entre comillas, especificar el crédito originalmente en dólares. Vamos a ver de qué se trata. Les anticipo que la sentencia es bastante escueta en cuanto a sus fundamentos, pero trataremos de hacer algunas consideraciones al respecto. Como puede verse, acá se trata de una etapa procesal en la que en el juicio ejecutivo se subastó un inmueble y ahora la compradora del inmueble tiene que pagar el saldo de precio. Y pidió esta compradora pagarlo en pesos. Y el juez de primera instancia hizo lugar, entendiendo que correspondía abonar al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día inmediato anterior al depósito. ¿Esto por qué? Por los límites que impone la normativa cambiaria del Banco Central para la compra de dólares. La actora apeló, entendiendo que esto le provocaba un grave perjuicio, porque la deuda originalmente era en dólares. Y vamos a ver qué es lo que sostuvo la Cámara. El Tribunal de Alzada, recordemos, la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, se remite básicamente al artículo 765 del Código Civil y Comercial, lo compara con el régimen del Código Civil derogado, luego de su modificación por la Ley 23.928, o sea, lo compara con el artículo 617, que establecía que las obligaciones de dar moneda extranjera se regían por las obligaciones de sumas de dar dinero, y puntualmente considera que el régimen hoy vigente estipula que esta obligación, la obligación de dar moneda extranjera, debe considerarse como de dar cantidades de cosas, pero con la particularidad de que el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. La alzada toma partido, toma postura en este tema por la posición que entiende que en el actual régimen del Código Civil y Comercial la obligación de dar moneda extranjera no solamente que no es obligación de dar dinero, sino que por extensión la moneda extranjera no es dinero. Solo puede considerarse dinero la moneda de curso legal. Vamos a dar una mirada al artículo 765. Este artículo para algunos implica una vuelta al régimen originario del Código Civil derogado, una vuelta al régimen de Vélez-Sarsfield, básicamente, pero estrictamente y sin detenernos demasiado en el tema, no es exactamente igual al régimen del Código Civil derogado en su primera versión. El artículo 765, que no es original del anteproyecto, fue modificado en su paso o en su trámite legislativo. El artículo 765 establece que
si por el acto que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Fíjense ustedes que este artículo 765 no dice que el deudor puede liberarse entregando una cantidad de moneda de curso legal a determinado tipo de cambio. Oficial, no oficial, vendedor, comprador. No dice eso. Dice el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Y esta palabrita, equivalente, y este principio que se desprende, el principio de equivalencia, genera enorme cantidad de dudas y de interpretaciones. Justamente el ejecutante en su apelación va a plantear que el tipo de cambio oficial no es el, entre comillas, real, no refleja la realidad, no refleja la auténtica equivalencia entre la moneda nacional y, en este caso, los dólares. Es irónico que el ejecutante, en cierto sentido, representa al Estado provincial en este caso, y está planteando la discordancia entre un tipo de cambio oficial y la realidad, es decir, el verdadero valor de la moneda argentina frente a la moneda extranjera, en este caso sería el dólar. No está resuelto en el Código Civil y Comercial, entonces, ¿cuál sería esa equivalencia? Se limita a decir que el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. En primera instancia se había entendido que era el tipo de cambio vendedor del Banco Nación al día inmediato anterior al del depósito del saldo de precio. Vamos a ver qué dice la Cámara. La Cámara se limita a plantear la aplicación del artículo 765 al caso y establece que la evaluación de la moneda extranjera puede efectuarse en moneda de curso legal y por lo tanto no puede sino mantenerse la decisión apelada en lo que respecta a la posibilidad de cancelar el saldo en pesos. Pero la diferencia con primera instancia es que entiende que el monto adeudado en dólares se tiene que convertir conforme al tipo de cambio oficial, que es el que puede acceder el particular para hacerse de moneda extranjera en el mercado. Y actualmente eso es el llamado dólar solidario. O sea, el valor del dólar en el mercado oficial más el impuesto país. Deja de lado el adicional del 35% a cuenta del impuesto a las ganancias y bienes personales. Algunos doctrinarios, por ejemplo el doctor Rivera, recuerdo haberlo escuchado en una charla hace pocos meses, entendía que este valor, el dólar solidario, oficial más el impuesto país, iba a ser el aplicado por la jurisprudencia. ¿Qué temas no trató la Cámara? El principal tema que no trató la Cámara, probablemente porque consideró que no era necesario tratarlo, es si este artículo 765 es un artículo de orden público o meramente supletorio.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En las decisiones que hubo en la Cámara Nacional en lo Civil, algunas de las cuales se remontan al año 2015, se trató ese tema. Se trataba, por ejemplo, de ejecuciones hipotecarias que estaban en una etapa previa, no estaban ya con un inmueble subastado, ejecuciones hipotecarias, y se consideró que el artículo 765 es supletorio. Por lo tanto, de eso se desprenden dos cuestiones muy importantes, si partimos de la base de que es supletorio, por supuesto. Una de las cuestiones importantísimas que se va a tener en cuenta es que no se aplican a los contratos en curso de ejecución, porque las nuevas normas supletorias, salvo para los contratos de consumo, no se aplican a los contratos en curso de ejecución, tal como establece el actual artículo 7 del Código Civil y Comercial. La otra consecuencia importantísima es que si el artículo 765 es una norma supletoria, perfectamente podía haberse dejado de lado por pacto en contrario. Acá no se trató esa cuestión. No se trató el carácter de supletorio o de orden público de este artículo 765. No sabemos cuál es la postura de la Cámara. Tenemos que tomar este fallo dentro del contexto en el que se dictó. Y el alcance de este fallo, en cuanto a su valor jurisprudencial, depende de ese contexto, de las particularidades del caso, las estrictas particularidades del caso. Veremos qué pasa en casos semejantes, veremos si se considera o no este carácter de orden público o supletorio del artículo 765. Veremos si aparece jurisprudencia tratando este mismo tema en el contexto de contratos de consumo o por adhesión, que también puede presentar matices, particularidades, sobre todo a tenor de lo que dispone el artículo 988 del actual Código Civil y Comercial y el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, que tienen por no convenidas aquellas cláusulas que impliquen una renuncia de los derechos del consumidor o de la adherente según el caso. Entonces, hipotéticamente hablando, si entendemos que este artículo 765 es supletorio, por más que lo entendamos así, eso tendría alcance exclusivamente en contratos paritarios. En los otros no, porque renunciar a ese derecho de pagar el equivalente en pesos de la cantidad adeudada en moneda extranjera implicaría una renuncia de derechos, o podría entenderse de esa manera. El caso entonces es interesante, pero hay que analizarlo en el contexto. Espero que les haya justamente resultado interesante la cuestión. Como siempre, el video va a ser acompañado por el fallo completo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.